tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Pide lo que quisieres y se te dará. Y en aquel día nada me preguntarás. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, mi palabra guardará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, también ámense unos a otros. Con esto todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Oh sí, pide lo que quisieres y se te dará. Esas son las palabras de Cristo Jesús en Juan el capítulo 15, versículo 7. También en San Juan el capítulo 16, versículo 23 y 24. Y Juan el capítulo 13, versículo 34 y 35. Todos esos versículos y todo ese canto es tomado de esas palabras de Jesús. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa. Soy Ricardo Escobedo. Siempre me gusta abrir el programa con nuestra escritura fundamental, la escritura lema, donde hemos tomado el nombre de este programa Fe Victoriosa. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quiero saludar una vez más a todos mis queridos hermanos a través de todas estas diferentes cadenas de televisión, sus hermanos socios victoriosos, los filipenses, los llamamos filipenses, porque en el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquellas personas que se han unido a este ministerio a través de sus oraciones y ofrendas, yo sé que Dios los va a recompensar en gran manera. Vamos a continuar en este tema, llamados a gloria, llamados a gloria. Dios nos ha llamado a su gloria, no a la gloria, pero nos ha llamado a participar, a ser herederos de su reino, y su reino está lleno de su gloria. La palabra gloria, nos hemos dado cuenta en los programas anteriores, conforme a la palabra de Dios, gloria significa también riquezas, esplendor, significa abundancia. Vamos a Isaías, el capítulo 61, el versículo 6. Ahora quiero que usted escuche bien esto. La palabra gloria en hebreo es la palabra kabat.
K-A-B-A-D, y significa riquezas. Es lo que significa la palabra kabat, riquezas. Significa esplendor, significa magnificencia. También significa pesado con todo lo que es bueno. Dios provee, escuche bien, Dios provee para los que están en pacto con Él. Todos los que están en pacto con Él, Dios provee todas las riquezas. Dios provee oro, Dios le provee plata, Dios les provee. Bueno, si uno ve lo que Dios hizo con Abraham, la palabra de Dios dice que Dios bendijo a Abraham. Y Abraham, Génesis 13:2, dice que era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Pero ¿por qué fue hecho riquísimo? Porque tenía un pacto con Dios. Y la gloria de Dios se manifestó en Abraham. Lo mismo con Isaac, lo mismo con Jacob. Ahora vamos a ver que esa gloria Dios nos las ha dado en Cristo, y usted y yo, tú y yo, podemos disfrutar de esa gloria, de la gloria de Dios, que también significa riquezas. Quiero que usted escuche bien, porque en esa gloria hay sanidad también, hay salud para tu cuerpo físico, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay amor, el amor puro, el amor verdadero. Dios provee para los que están en pacto con Él. Si tú pones tu fe y pones fe en el plan divino de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de la pobreza y te va a traer a la abundancia, porque Cristo Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escucha bien lo que dice la palabra, en abundancia. La palabra gloria también significa abundancia. Es lo que significa también. Las escrituras están llenas y nos comprueba que gloria significa riquezas para toda nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo. La gloria de Dios quiere manifestarse. Primero se manifiesta nuestro espíritu y nos salva. Nacemos de nuevo. Es la presencia de Dios, la gloria de Dios. El alma y el cuerpo. Isaías 61, versículo 6, libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 6. Esto está glorioso, esto está hermoso. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Está hablándole a la iglesia, está hablándonos a nosotros. En el versículo 61, versículo 1, es donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, cuando Cristo Jesús, en Lucas el capítulo 4, versículo 17, cuando Él entró a la sinagoga, en el pueblo donde Él nació, donde Él creció, perdón, no nació ahí, pero Él creció ahí en Nazaret, y vemos entonces de que Él se levantó para leer el libro de Isaías y leyó este versículo, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En Lucas el capítulo 4 dice, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a los pobres. Es lo que dice en el Nuevo Testamento, donde dice pobres, en Isaías 61 dice abatidos. Quiero que sepa que cuando tú estás pobre, tú estás bien abatido. Estás abatido en todas las cosas. Entonces, a los abatidos, ¿por qué? Porque están en la pobreza. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, versículo 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Apocalipsis nos dice, por el Espíritu Santo, Juan, que recibió el mensaje de Jesucristo, donde nos dice que Cristo nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Somos nosotros reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis. Dice, y vosotros sois llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Escucha lo que dice, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria, con la gloria de las naciones, seréis saciados, seréis sublimes con las riquezas de las naciones y con su gloria.
seréis sublimes. Una vez más, estamos viendo en ese mismo versículo, en el mismo versículo habla de riquezas y gloria. ¿Por qué? Porque es el mismo significado. Gloria y riquezas está hablando de lo mismo. Vamos a seguir adelante porque tengo un propósito con esta enseñanza para sus vidas. Yo sé que yo sé que ya está siendo bendecido, pero todavía falta mucho más que yo sé que va. Vamos a Salmos 49, 16. Es donde nos habíamos quedado en el programa anterior. Salmos 49, versículo 16. Salmos 49, 16. La palabra de Dios dice, no temas cuando se enriquece alguno. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Otra vez vemos otra escritura en la Biblia que menciona y le da el significado de la palabra gloria de los bienes, de la abundancia. Vuelvo a repetir otra vez, Salmos 49, como ya habíamos leído en los programas anteriores, Génesis 31:1, cuando habla de las riquezas de Jacob, está hablando de la gloria. Esa palabra riquezas es la misma palabra en hebreo, gloria. Aquí en Salmos 49, versículo 16, vemos de que también vemos la palabra riqueza juntamente con la palabra gloria. Versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Cuando aumenta la gloria de su casa. Vamos ahora a ver algo muy importante en Romanos el capítulo 3, versículo 24, 23 y 24. Romanos capítulo 23, 3, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separó al hombre de la gloria de Dios. El pecado separó a Adán y a Eva de la gloria, de la presencia, de la misma presencia de Dios. Porque cuando está la presencia de Dios, ahí se manifiesta la gloria. Dios, cuando su gloria está presente, es porque Dios está presente. Ahora, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa palabra destituidos es separados de la gloria de Dios. Hemos caído de la gloria de Dios, del lugar donde Dios nos había formado, donde Dios nos había creado. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La palabra redimir, redención, significa restaurar a la posición original. Significa comprar de nuevo, pagar por completo. La palabra redención viene de la palabra redimido, redimir, salvar, rescatar. Es la misma palabra, tiene ese mismo significado. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Génesis el capítulo 1, el versículo 26, la palabra de Dios nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y el versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ninguno de los ángeles, ningún querubín, ningún serafín, ningún arcángel, ninguno de los ángeles fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Solamente el hombre. El hombre fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Dios les dijo, hagamos una réplica de nosotros. Hagamos a un ser humano, a un hombre que sea igual que nosotros. Que sea igual, es lo que está diciendo, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, cuando Dios formó al hombre, cuando Dios hizo al hombre. El versículo 26 y 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. A los dos, Dios hizo al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y a su semejanza.
el hombre no es el único que tiene la imagen y semejanza de Dios, la mujer también. Fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. El hombre y varón y hembra los creó. ¿Y cómo los creó? A su imagen y a su semejanza. En el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Tú vas a ser el dueño, tú vas a ser el señor, el amo. Todas estas cosas Dios se lo dio al hombre. Todas las cosas, todas las obras. Ahorita vamos a ver esa escritura en Salmos 8. Dice, dice, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y toda la bestia que se mueva sobre la tierra. Vaya conmigo a Salmos 8:5. Vamos a ver algo tremendo ahí. Salmos 8, versículo 5, donde está hablando de el hombre. Cuando Dios formó al hombre, cuando Dios formó y creó al hombre. El versículo 4 y versículo 4 y 5 dice, digo, ¿qué es el hombre? Acuérdense, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Fíjese nomás, Dios venía a visitar al hombre. Dios venía a hablar con Adán y con Eva todos los días, antes de que el hombre pecare. Cuando el hombre todavía estaba en comunión y en obediencia a Dios, Dios venía y platicaba con ellos y ellos platicaban con Dios. Había una comunión, una armonía perfecta, hermosa ahí con Dios el Padre y con Adán su hijo, una comunión íntima. Dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Versículo 5, escuche lo que dice. Esta es la palabra de Dios. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Si usted tiene una Biblia, subraye la palabra ángeles y póngalo en paréntesis. Esa palabra fue mal traducida. Los que tradujeron la palabra del hebreo al español y al inglés también, cuando leyeron esa palabra en hebreo, no se atrevieron a ponerla porque pensaron que estaba equivocada la palabra. Pensaron que Salmos 8 no decía eso. Pero ellos le pusieron ángeles. Eso no está correcto. La palabra hebrea, escuche bien y créamelo porque yo he hecho estudio de esto en Salmos 8:5. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Eso no es cierto. No es la palabra ángeles. Es un poco menor que Elohim. Es la palabra hebrea. Elohim. Elohim. Esa palabra Elohim es la misma palabra que se menciona y se usa en Génesis 1 y el versículo 1, cuando dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Escuche bien, dice versículo 5, ¿le has hecho poco menor que los ángeles? No, que Elohim, lo has hecho poco menor que Dios. Y lo coronaste, escuche bien, lo coronaste de gloria y de honor. Lo coronaste de gloria. Las calles del cielo son hechos de oro. Dios no le puso una corona de oro al hombre. Dios coronó al hombre con su misma presencia. Porque cuando se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. Escucha bien, ninguno de los ángeles fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Ahora déjeme comprobar lo que le estoy diciendo. Déjeme comprobarlo con las Escrituras, con la palabra de Dios, porque lo que usted acaba de oír es muy duro masticar y pasar y creer y tragárselo, lo que usted acaba de oír. ¿Por qué? Porque por años y años y años hemos creído de que Dios creó a los ángeles, los serafines, querubines, arcángeles, y luego después de los ángeles Dios creó al hombre, acá un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Eso no es cierto. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, que estuviera un poco menor que él. No que los ángeles, sino que de
un poco menor que Dios. Ahora, déjeme comprobarlo. Déjeme comprobarlo. Abra su Biblia a Hebreos, capítulo 1. Hebreos el capítulo 1. Está hablando ahí de Jesucristo. Está hablando ahí de la comparación que hay entre los ángeles del cielo y de Jesús, de Cristo Jesús. Ahora quizás usted está pensando, sí, pero eso es Cristo Jesús, ese es el Hijo de Dios. Pero escuche lo que dice en Hebreos capítulo 1, en versículo 4. Fíjese lo que dice, hablando de Jesucristo. Él fue hecho tanto superior, no menor, Él fue hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo Jesús recibió un nombre más excelente que el nombre de todos los ángeles. ¿Cuál nombre fue ese? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando solamente del nombre de Jesús? No, está hablando más de eso también. No solamente que Él recibió el nombre de Jesús, pero Él tiene otro título. Él tiene otro nombre que ninguno de los ángeles tienen. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo, escucha bien, mi hijo eres tú. Ahora, ¿qué es más importante en una casa? ¿Los siervos, los esclavos o los hijos? ¿Quién es más importante, los siervos o los hijos? ¿Quién es un poco menor que el padre? ¿Los siervos o los hijos? Los hijos. Los siervos están para servir a los hijos, no los hijos a los siervos. Ahorita voy a probarles algo muy importante aquí. Dios le dijo, cuando Jesús heredó un nombre más excelente que el nombre de todos los ángeles, porque, vemos el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Tú y yo, que hemos nacido de nuevo, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, nos dice en sus epístolas que tú y yo hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Dios nos ha dado un nombre nuevo. Nos ha llamado a, si tú has nacido de nuevo, si tú conoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y ninguno de los ángeles de los cielos, ni los serafines, ni los querubines, ni arcángeles tienen ese nombre. Dios no llama a ni uno de esos seres creados hijos. No los llama hijos. Los llama ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero no son hijos. A mí y a ti, porque estamos en Cristo Jesús y porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios, y ahora nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Tú y yo ahora tenemos el lugar más alto, más excelente que todos los ángeles del cielo. Mira lo que dice el versículo 14. Versículo 14, hablando de los ángeles. No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores. Vamos a leer el versículo 13 para que tú veas que está hablando de los ángeles. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para ministrar, para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Aleluya. Aquí vemos de que los ángeles son nuestros ministros. Los ángeles han sido enviados por Dios para servicio, a favor, para servir a los herederos de salvación. Ese soy yo, ese eres tú. Pero si tú no has nacido de nuevo, tú no perteneces a la familia de Dios. No has nacido de nuevo. No eres un verdadero hijo de Dios todavía, pero lo puedes hacer. Abre tu corazón ahora mismo. Haz esta oración ahí donde estás y confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ora conmigo. Dios, en este día, he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón
que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo, soy una nueva criatura. Amén. Te felicito por haber hecho esa decisión y bienvenido a la familia de Dios, porque ahora tú eres un hijo y una hija de Dios. Siga escuchando, siga viendo este programa. No te vayas a perder del próximo programa de Fe Victoriosa, porque vamos a continuar en este tema llamados a gloria. Si tú vives aquí en la área de Los Ángeles, visítanos. La dirección está allí en la pantalla. Si no alcanzaste a verla, al próximo día, en el mismo canal y a la misma hora, toma un lápiz y anótalo. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos.